Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hermano, qué bendición. Vea, yo le cuento, voy a empezar por esto. Me bendice ver la casa llena. Lo voy a decir porque, por lo general, en Semana Santa, la gente se va de la iglesia. Se va a la playa, pasea, y está bien, es bueno pasear, es bueno salir en familia. Yo no estoy diciendo que no. Y para el que lo haga, el que nos ve hoy en vivo, es más, me bendeciría mucho ver gente conectada desde otros lugares en la transmisión. Pero creo que a veces nos damos vacaciones, no para un descanso físico, sino nos damos vacaciones del Señor. Y para mí eso sí está terrible, más en la celebración de lo que estamos viviendo ahorita. Y tal vez metiéndolo un poquito en contexto, en una línea del tiempo. Domingo de Ramos se celebra la entrada de Cristo triunfante en un pollino, en un burrito a Jerusalén, para pasar al lunes, donde el Señor llega al templo y se encuentra el desorden que había el templo. El martes va a orar al Monte de los Olivos. El miércoles, muchos estudiosos creen que fue un día de descanso. El jueves fue el día de la cena del Señor y su oración en Getsemaní. Ahí entramos con el contexto de la prédica. ¿Todos han estado aquí en esta serie? Sí, amén, amén, amén. ¿Estamos, iglesia? Ok. Llegamos ahí y de jueves a viernes empieza el periodo de traición que nos estuvo compartiendo el pastor Julio la semana pasada. Entre jueves y viernes, llegamos al viernes después de los juicios y hoy entramos con una prédica. Hoy domingo vamos a hablar de la cruz, el epicentro de nuestra fe. El otro domingo vamos a hablar de la resurrección. Y le adelanto eso porque hoy voy a tocar algunos spoiler alerts para la otra semana. Espero que usted se vaya con ganas y verlo aquí en la iglesia, pero si no, igual ahí la prédica va a quedar grabada y usted va a poder verla más adelante. Sin más, la prédica de hoy se llama La cruz y la justicia de Dios. Vamos a hablar de la justicia y del Dios de amor. Y quiero invitarlo a que vaya a Gálatas 2:20. Hoy vamos a tocar mucha Biblia, no acostumbro a hacer eso. A mí me gusta más estudiar un texto particular. Pero hoy vamos a estar brincando un poquitito porque ese es el objetivo de la prédica, ya me va a entender. Pero principalmente vamos a estar en Mateo 27. Así que si usted puede abrir su Biblia en Mateo 27, podemos leer Gálatas 2:20 y después podemos ir a Mateo 27 y nos vamos a quedar ahí estudiando un poquitito ese texto. Creo que muchos no sabemos este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Es Pablo personalizando su concepto de salvación, entendiendo lo que es la salvación, lo que él describe como la salvación. Y lo primero que Pablo, no me puedo meter mucho por un tema de tiempo, pero lo primero que Pablo presenta es: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Yo creo que hoy me gustaría tocar dos temas importantes y desenmascarar la verdadera salvación de la salvación falsa. La salvación no es producto de una oración necesariamente. La salvación es producto de una obra del Espíritu Santo donde ya no vivo yo, donde muere alguien
y alguien es nacido de nuevo, donde ya no solamente recibo la salvación por gracia, que es a través de la fe únicamente en Jesús, pero a la vez de recibir la salvación, me entrego al señorío de Cristo. Y ya no vivo yo, sino paso a ser esclavo del Señor Jesús. Y lo que Él dice es lo que yo hago. Y lo que Él demanda es lo que a mí me toca hacer. Porque no hay salvación sin señorío. O Jesús es mi Salvador y mi Señor, o no es ninguna de las dos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está entendiendo lo que les estoy tratando de decir? La verdadera salvación se evidencia en el señorío que Cristo tiene sobre esa persona. El fruto de obediencia que Jesús tiene sobre esa persona. Así que Pablo nos cuenta su concepto de salvación, pero a la vez nos presenta un Dios que tiene dos facetas que en nuestra mente humana nos cuesta empatar. ¿Es Dios justo? Amén. ¿Puede decir amén, iglesia? ¿Es Dios justo? Amén. ¿Es Dios un Dios de amor? Amén. ¿Cómo empata el amor y la justicia de Dios? Esto es difícil, porque a veces pensamos y le damos a Jesús atribuciones de hombre. Y toda persona llega a un punto donde su misericordia tiene un límite y fuera de su misericordia o su amor empieza su justicia. Hasta aquí llegó mi tolerancia y pasa a ser un tema de mi enojo, mi justicia, mi establecimiento del límite. Pero hermanos, cuando yo voy a la naturaleza del Señor, el Señor Jesús, Dios, es 100% amor y 100% justicia. Y en la mente humana es difícil de comprender eso. Pero la cruz no revela netamente la justicia de Dios, sino que es una justicia que va empatada con el amor de Cristo. La cruz es la manifestación de la justicia y el amor completo de un Dios santo. Y hoy vamos a estudiar eso y quiero invitarlo a que me siga la línea de pensamiento porque vamos a tocar un montón de temas a través de esto. Porque yo tengo hoy un objetivo importante, hermanos. Lo dije el culto anterior. Yo quiero presentarle a aquel que vino, que no conoce el Evangelio. Pero aquel que tiene tiempo en el Señor, yo quiero llevarlo a ese primer amor. Y creo que el culto pasado hubo mucha gente que se encontró otra vez con ese primer amor. Porque a veces cuando estamos tantos años en el Señor, nos enfocamos muchísimo en el qué podemos hacer. ¿Cuánto podemos construir por el reino? ¿Qué tenemos que hacer para y por el reino? Y muy poco en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y hoy lo vamos a ver. En fin, la cruz es un tema amplísimo. No podemos verlo en 30 minutos de prédica. Es imposible. Hoy vamos a ver una pincelada. Y vamos a ver y hay múltiples énfasis en cómo podemos estudiar la cruz. Creo que por lo general cuando la gente predica de la cruz habla de la perspectiva humana de Jesús y lo vamos a tocar. Vamos a tocarlo un poco por encima, tal vez no con el detalle que me gustaría, pero siempre se enfoca en la humanidad. ¿Se acuerda que hace 15 días hablamos del concepto de unión hipostática? Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esa es su naturaleza. Dios no es 95% hombre, 5% Dios, 95% Dios. Es 100% hombre y 100% Dios. Entonces hay una perspectiva humana de sufrimiento, del llamado del siervo sufriente que se manifiesta en la cruz. Jesús sufrió en la cruz, hoy lo vamos a ver. Pero hay una perspectiva divina de la cruz, una intencionalidad para que la cruz exista. Y hoy queremos ver eso también. Así que sin más, Mateo 27:35 dice lo siguiente. Si puede buscar su Biblia, quédese ahí. Vamos a leer una buena porción de ese capítulo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Si puede subrayar, echando suertes, tome nota. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, lo protegían, lo cuidaban, no en el buen sentido, en el mal sentido. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Usted ha leído muchas veces o ha visto
esas imágenes donde arriba dice INRI, esto es lo que dice, esto es lo que quiere decir INRI. La I es de Jesús, de Nazaret, Rey, Reux, Judeus, del latín. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Ahí también me detengo un momento. Yo sé que siempre se ha presentado esto por ladrones, pero hoy en día los estudiosos acuerdan que el concepto va más allá de ladrones. Estos hombres eran revolucionarios. Probablemente eran personas que iban en contra del gobierno, porque sería muy raro crucificar a ladrones. La crucifixión estaba apartada para lo peor de lo peor, asesinos y traidores a Roma. Entonces lo más probable es que estos hombres eran revolucionarios traidores, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, aquí es donde empieza la perspectiva humana. Empecemos a leer lo que Jesús pasó. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, insultándolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Te retamos a que bajes y te salves. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mis hermanos, ya estaba Jesús en su proceso de crucifixión, en medio de la muerte más dolorosa, y yo creo que no podemos continuar a la parte divina sin entender lo que estaba pasando en la parte humana. Veamos un micro resumen del contexto. La crucifixión no era un castigo que inventaron los romanos, era un castigo persa que los romanos adoptaron. ¿Y por qué los romanos agarraron e hicieron suya la crucifixión? Porque buscaron cuál es el peor castigo que infrinja más sufrimiento por la mayor cantidad de tiempo posible. La gente no se moría en unas horas. El castigo de Jesús fue tan brutal que falleció en poco tiempo, pero por lo general la gente pasaba días crucificado. La crucifixión era una forma de clavar a una persona en una cruz para que se fuera desangrando poco a poco, donde lo primero que le empiezan a fallar es su respiración, y cada vez que tomaba aliento eran cuchillos siendo clavados por dentro, donde la persona crucificada tenía que apoyarse en el clavo que sostenían sus piernas para solo poder tomar una bocanada de aire y volver a su proceso lento de muerte. Días expuestos al vituperio de cualquiera que pasara, expuestos para ser condenados por propios y extraños, y que se viera la mano dura, el puño de acero del imperio de Roma. La muerte con el mayor dolor posible. Jesús sufrió como ningún otro. Si me ayudan con la primera imagen. En resumen, el castigo del Señor, y no lo digo con ningún tipo de intento de no pasar por el detalle de esto. La otra, porfa. Sino con la intención de el objetivo al que vamos con la prédica, pero no podemos pasar esto por alto. Lo primero que el Señor sufrió fue el flagelo de estos látigos, con puntas de acero y picos en forma de hierro o de hueso, donde molían la carne y rasgaban los músculos. Su espalda se convirtió en una llaga abierta. Y este fue solamente el inicio del castigo. Se volvió en una llaga abierta toda su espalda, toda su parte posterior, y para luego ser golpeado. Los soldados le pusieron un vendaje y le golpeaban y le decían:
a que no sabes quién fue el que te pegó. Y le pegaron una y otra vez, escupido, insultado y burlado. Tuvo que cargar una cruz que hoy en día se sabe que pesaba entre 80 y 120 kilos. Hermano, yo peso 80 kilos, un poco más de 80 kilos. Y tuvo que cargar ese peso por 800 metros hasta el Gólgota en su espalda lacerada. Le ponen una corona de espinos, ahora sí, si me ayudan con la otra. Hoy en día se sabe que probablemente no es el tipo de corona que nosotros conocemos, el corona aquí. Era una corona que le cubría el cráneo entero. Espinos que penetraron su piel, sus ojos, su rostro, su cabeza. Su pelo fue arrancado para ser clavado con clavos de 16 pulgadas aproximadamente, de 16 centímetros, perdón, aproximadamente, a un madero con su espalda ensangrentada. Desnudo para ser expuesto a las burlas. Insultado por los romanos, lo acabamos de leer en el versículo 37. Hasta se burlaron de su identidad como rey de los judíos. Burlado por extraños que lo insultaban y se burlaban de su identidad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Se burlaban de su condición salvífica, de su salvación, de su intención para con nosotros, teniendo la mejor intención, dándonos el mejor regalo. Se burlaban de eso. Y burlado por suyos, por los religiosos de la época. Le dieron la espalda y se burlaron de su condición y su identidad. Incluso por los malvados se burlaron de él. Abandonado por todos sus amigos. ¿Te han abandonado? ¿Te han dejado? ¿Te ha traicionado tu ex esposo, tu ex esposa? ¿Se han burlado de ti por tu fe? ¿Se han burlado de ti por tu forma como te ves? ¿Te han insultado? ¿Te han maltratado? El Señor lo padeció todo. Versículo 45. Y desde la hora sexta, que es el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra. Una condición natural, impensada, donde se ve la mano divina de Dios, pero que revela también una situación en el plano espiritual. Hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí. Encontrará en otras, no me acuerdo si es Lucas o en Juan, Eloi, que es en arameo, Elí en hebreo. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja con una cuota mínima de misericordia y la empapó de vinagre y se la puso en un caño y le dio de beber. 49. Pero los otros decían, en medio de esa escena: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Separado, abandonado por todos sus amigos, todos los que le dijeron que nunca lo iban a abandonar, que morirían por él, se quedó solo. Pero yo creo que este fue, fuera de todo lo físico que acabamos de leer, fuera de toda la condición de dolor y de sufrimiento que acabamos de leer, lo que más partió del corazón del Señor fue lo que justo acabamos de ver en el texto. ¿Ha tenido usted una relación tan fuerte que el día que esa persona te va, te rompe el corazón? ¿Se ha sentido usted que le han roto el corazón? El Señor desde el principio ha estado unido en una perfecta unidad de amor relacional, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y este ha sido el único momento de la historia donde todo el castigo del Dios justo, delante del Dios santo, del cual no puede haber pecado, toda la humanidad se oscureció porque el castigo cayó sobre el Hijo, y por primera vez el Hijo se siente completamente apartado del Padre y empieza a clamar, y por 3 horas pasa sufriendo porque nunca había experimentado el rompimiento de la relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era solo el Hijo en ese momento donde el pecado del mundo cae sobre sus hombros. Y él empieza a clamar a papá. Para los que somos papás, ¿ha escuchado usted un grito de clamor de su hijo? Cuando usted dice, híjole, le pasó algo, tengo que correr. Era el grito de clamor del hijo. Y aquí es donde entramos con la parte divina, la perspectiva divina. Jesús, el Mesías. El evangelio de Mateo es un evangelio escrito de un judío para judíos. O sea, Mateo entendía que él quería presentar a Jesús como el Mesías que la profecía anunciaba. Él necesitaba explicarle a los judíos: ustedes entienden la profecía, ustedes entienden estos principios, y yo quiero presentarte el evangelio donde estos principios muestran que Jesús era el Rey esperado. Y Mateo, cada detalle que pone en su texto, deja fuera algunos detalles, como todos los autores escriben hacia dónde van, pero cada uno de los detalles de Mateo tenía una intencionalidad, y era hacerles abrir los ojos que en Jesús se cumplían las profecías. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan lo que acabamos de subrayar? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está? Amén. Se encomendó a Jehová, Salmo 22, 8. Líbrele él. ¿Se acuerdan las burlas? Hasta Dios utilizó las burlas para cumplir sus promesas en la palabra. Sálvele, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 1. Lo que Jesús empezó a orar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue su oración. No pudo terminarla, pero empezó a clamar a papá. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, como que hicimos que él no estaba. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Usted conoce la historia y el contexto. Jesús fue muerto con malhechores y fue sepultado con ricos, donde José de Arimatea, un día vamos a estudiar, no muy lejano, ya tengo una serie para esto. José de Arimatea, este hombre rico, posiblemente miembro del Sanedrín, que se presentaba como un discípulo de Jesús encubierto, le abre las puertas de su tumba nueva para que el Señor fuese sepultado en un lugar de honra. Y se cumple la profecía. Ahora, veamos qué sigue. El velo. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Se acuerdan? Estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Es lo que estamos viendo, de cómo Jesús era el Mesías.
Y Mateo no deja de lado un detalle sumamente importante. De arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y aquí es donde se empieza a tornar extraña la historia. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Usted está leyendo lo mismo que yo, hermano? ¿Lo había leído? ¿Sí? Lo vamos a ver la otra semana, esa parte. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que se habían hecho, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Usted sabe, hermano, un hombre acostumbrado a la muerte, a la cruz, a matar cientos de personas, vio el poder de Dios a través de esto y dijo: este era el Hijo de Dios. Y abrió su corazón al evangelio, a creer y a entender que esto no era normal. Ahora, volviendo al velo, y antes de eso tal vez darles un detalle. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a Israel con mi esposa hace ya bastantes años. En Israel yo vi una escena que es impresionante, hermanos. En Israel a uno le llevan a alguna de estas tantas iglesias donde está la tumba del Señor, y de hecho hay mucho debate de cuál es la correcta. Pero en una de estas hay un vidrio gigantesco y el piso es de vidrio. Y yo creo que nuestra fe no viene por el ver cosas. Nuestra fe viene producto de la obra del Espíritu Santo en la vida del corazón, que se abrió al Señor y produce fe. Y uno cree sin necesidad de estar viendo. Es convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ese día, con un guía que nos iba desmintiendo muchas cosas que se enseñan en el caminar, él era ateo. Y en el vidrio se ve el monte partido y se ve la raya donde pasa por debajo de los pies de uno, y uno está a 3 metros de ese vidrio. Y el guía nos decía: yo esto no lo puedo explicar. Desde mi concepto ateo, yo les puedo contar el concepto histórico, yo les puedo contar mi opinión, pero esto no lo puedo explicar. Y yo decía: wow, estoy delante de la prueba más vívida de que Jesús hizo esto, de que Dios partió el monte, de que el terremoto realmente se dio y que la tierra está partida en dos. Hermanos, el velo que había en el templo, recordemos, era la edificación del tabernáculo que se usaba en el desierto, donde la presencia de Dios bajaba al lugar santísimo y hablaba con Moisés. Ahora lo hacía a través del sumo sacerdote. Pero la división había un patio de los gentiles, todo el lugar de afuera donde entraban los judíos, el lugar santo y el lugar santísimo. La división entre el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y el lugar santo, había un velo gigante. Pero esta tela medía, para que empecemos a notar cómo se veía, del piso acá puede haber unos 6, 7 metros. Era de 20 metros de alto, 10 metros de ancho, y la tela era más o menos 4 pulgadas de grosor, mi mano de gruesa. Usted ha visto la gente que puede partir hoy diccionarios y libros así gigantescos. Mi hermano, yo creo que es más fácil partir papel que partir tela. Pero aquí viene la clave de lo importante. No solo el terremoto, no solo el que se oscureció el momento, no solo estamos viendo la mano de Dios manifestándose en dolor por lo que estaba ocurriendo, porque su hijo estaba muriendo, sino que el velo se parte, dice Mateo, de arriba abajo. Pregúnteme cómo una persona se puede subir ahí arriba a partir del velo. Y yo le tengo la respuesta: eso era Dios haciéndolo. ¿Por qué? ¿Me pueden poner la imagen? En ese tiempo, los gentiles, que somos usted
y yo no podíamos entrar al templo. No podíamos tener una relación con Dios. Hasta que hace unos años se encontró esta roca. Esto es un inscrito del anuncio que había en la entrada al templo. Y la roca dice otras cosas, lo pueden buscar en internet, pero cierra con esta frase: aquel responsable de entrar, aquel gentil que pase este límite, sufrirá pena de muerte. Entonces había una restricción. No podíamos entrar. No había forma de acercarnos. No había forma de ir y construir y presentarse delante de Dios, porque iba a haber una muerte y la multitud iba a terminar asesinando a cualquiera que pasara ese límite. Pero Dios rompió el límite. Yo quiero seguir, ya voy a volver a tocar el tema. Y Jesús termina sus últimos días con la frase tetelestai del griego: consumado es, hecho está. Pero no podemos entrarle una frase que diga hecho está. ¿Hecho qué? ¿Qué fue lo que fue hecho? Y aquí una vez volvemos al propósito divino. ¿Para qué se dio la cruz? Y quiero explicarle de la forma más sencilla que pueda la doctrina de la sustitución, doctrina de la expiación. Un Dios santo no puede estar donde hay pecado. Un Dios santo, la distancia, yo creo que a veces, y perdóneme si alguien se siente aludido por esto, pero yo creo que a veces le guardamos rencor a alguien porque nos sentimos muy superior a esa persona y que esa persona, entre comillas, no merece nuestro perdón. Pero la distancia entre esa persona y nosotros es ínfima comparada con la distancia entre un Dios santo y el pecado. Entre el Dios santo no puede haber pecado. Delante de Dios, Dios no permite pecado. Es un Dios santo, santo, santo. Y ese Dios santo no puede demandar que venga pecado delante de Él, porque además es un Dios justo que demanda justicia. Y el pecado va a ser pagado. Y el pecado va a ir a un tribunal. Usted me dice hoy, Derek, es que usted no sabe lo que me han hecho. Mi hermano, usted tiene la responsabilidad de perdonar. Pero un día la maldad va a ser enfrentada por un Dios justo que nos ama. Porque Dios es Dios de amor y Dios ama. Pero un Dios que ama tiene que ser a la vez justicia. Y el pecado que se te hizo, la injuria que se te levantó, va a ser expuesta y va a ser pagada. Todo pecado que se haga hoy se pagará un día delante del tribunal de Cristo. Usted no puede confiar en la justicia humana, pero sí puede confiar en la justicia divina. Y Dios que ama no pasará al culpable por inocente ni al inocente por culpable, porque todo lo sabe. Entonces un Dios justo demanda justicia. Y hay que pagar un precio por el pecado. Y el precio es alto. El precio del pecado se paga con cruz, con sangre. Y un día, usted y yo, que excedimos un límite de velocidad, nos presentamos delante de un juez. Y ese juez dice: tú eres culpable, tengo el video, vi todo. Y usted no puede decir nada. Y le puede decir a usted: la multa que hay que pagar es cruz. Pero ahí es donde aparece Jesús en la vida del creyente. Y Jesús se aparece en ese lugar y lo que nos dice es: yo entiendo que esa persona merece cruz. Yo no he hecho nada, merezco ser libre. Yo voy a tomar la cruz para que Él pueda ser libre. Esa es la doctrina de la sustitución, hermanos. Donde Jesús se presenta y no justifica, no por lo que nosotros hicimos, por lo que Él hizo. Y viene un justo a pagar por lo que hizo el injusto. El sacrificio perfecto que Dios ofrece por gracia para el que cree, para el que se dispone, para el que necesita, sabe que necesita ser perdonado, ser sanado y volver al diseño de Dios. Cuando yo le expongo esto a gente que no conoce al Señor, siempre termina con esta pregunta. Y hoy la quiero responder. ¿Qué padre que ame
da a su hijo por un pecador. Y la pregunta es muy válida. Daniel, siempre que está predicando, lo dice: yo no daría a mi hijo por nadie. Yo no daría a mi hijo por nadie. Yo no sé usted, hermano, pero yo no daría a mi hijo por nada ni nadie, menos por una persona que sé que merece un castigo. ¿Por qué un padre que ama a su hijo? Dios es un Dios de amor. Quiero compartirle estos conceptos antes de terminar. Vayan pasando. 1. El último momento que el Señor tuvo. A veces hablamos de la Santa Cena como la celebración obligatoria de una festividad, creo yo, siento yo. El último momento de libertad que tuvo Jesús fue querer estar con sus amigos, con sus discípulos. Usted ha visto donde a gente condenada a muerte le dicen: ¿cuál es su último deseo? Deseo esto lujoso, deseo esto, deseo una cena, deseo lo otro. Y Jesús escogió una cena humilde, en una casa humilde, con sus mejores amigos. Puedes empezar a ver el corazón de amor de Jesús para con nosotros. El Padre vino a cambiar a través del velo su concepto de amor. El concepto del velo era: quédate fuera, porque si entras morirás. El concepto del Padre es: si te quedas fuera morirás, por lo tanto ven y entra y vivirás. Ven a mis brazos. Aquí es donde hay vida en abundancia. No hay vida fuera de Cristo. Usted puede respirar, pero no hay vida, no hay propósito, no hay amor, no hay paz, no hay gozo. Todos estuvimos ahí en algún momento. Y es una invitación. Cuando usted ve la cruz y ve a Cristo crucificado, yo veo sus brazos abiertos a decirte: ven, yo te abrazo. Ven, yo te recibo. Ven, yo estoy aquí para ti. De tal manera amó Dios al mundo en medio de tu dolor, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas en rencor, en pecado, en dolor. Te está diciendo: ven, aquí está la invitación abierta. Están mis brazos abiertos para ti. La cruz fue necesaria. Porque una vez que se da la cruz ya no hay argumento. Dios lo dio todo. Todo. Si dio a su hijo, lo dio todo. No hay forma que usted pueda decir: es que yo necesito cuantificar el amor de Dios. ¿Qué más podía dar? Y no solo eso, porque lo vemos desde la perspectiva del Padre. El Hijo dijo: yo no vine aquí a que otros tuvieran control sobre mi vida. Yo rindo mi vida por aquellos que amo. Juan 10 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, y hallará alimento y comida y descanso y refugio y propósito. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Cuántos hemos estado en el mundo? ¿Cuántos? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos se sintieron presa del ladrón? Sintieron que vino a robar, matar y destruir. ¿Usted me entiende, hermano, lo que le estoy tratando de decir? Los que estuvimos ahí sabemos lo que es esa persecución, esa vida sin propósito, ese dolor continuo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye
Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, porque tiene su agenda, porque tiene su fin, su propósito, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Escuchan mi voz y conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Usted sabe de quién está hablando? De usted y de mí, los que no teníamos oportunidad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que en la cruz, la divinidad de Cristo y su omnipotencia, cuando fue crucificado, tenía en mente a usted. Lo hizo cuando Él dice: doy mi vida por mis ovejas. Te tenía en mente a ti. A ti. Y pongo mi vida por mis ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo la rindo por ti. ¿Me pueden ayudar con el video, chicos? Si me quitan el versículo, por favor. Esa. Quiero que vea este video. Lo voy a explicar. Es un padre que viene de meses de estar en el ejército peleando. Y engañan al chico, le ponen una máscara, una antifaz, para que no pudiera ver, haciéndole pensar que era el profesor. Hasta que, escuchen. Keep your goals up, Chip. Keep your hands up. Ojo la reacción. Come on, Chip. Come on. Is that what we got? Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cuántas veces ha estado la voz del Señor ahí, llamándote? Yo hoy quiero hacer 2 llamados. Voy a empezar por la gente de internet, pero también para la gente que está aquí. Yo creo que esta prédica es para 2 personas, hermanos. Yo creo que hay un conjunto de gente que hoy están lejos del Señor, que hoy están en esa distancia, con ese corazón endurecido, que no han visto el amor en la cruz, que no han visto lo que Cristo quiere hacer, no han visto la obra que ya Cristo terminó en la cruz. Y hoy Cristo te hace una invitación de brazos abiertos y te dice: ven, yo te quiero sanar. Escucha mi voz. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que te llamo. Yo soy el que sana tus dolencias. Y es tiempo de rendir nuestras murallas, rendir nuestros dolores que Él los padeció, y decir: Señor, te abro mi corazón. Puedes cerrar tus ojos. Quiero orar ahí donde estás. Señor, por todo aquel que hoy está conectado a través del internet, que hoy ya está abriendo su corazón, guía su oración, que pueda decir hoy: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Transforma mi vida. Llévate el dolor, llévate las heridas, llévate las dolencias, llévate la depresión, y te abro mi corazón. Dios te va a sanar. ¿Sabe que lo más lindo del amor de Dios? Que Dios nos amó en medio de nuestra condición. No te amó porque tú hubieses hecho algo. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Él nos amó
mientras lo traicionábamos. Él nos amó mientras continuamente lo crucificábamos, porque Pilato no crucificó a Jesús, Judas no crucificó a Jesús, los religiosos de la época no crucificaron a Jesús. Para la necesidad de cruz viene del producto del pecado. El pecado demanda cruz. Si usted ha pecado, usted crucificó a Jesús. Yo crucifiqué a Jesús. Merezco cruz y recibo gracia. Merezco infierno y recibo vida eterna. Merezco que el Señor se aparte de mí y me abre sus puertas y rasga el velo y me dice: entra. ¿Se acuerdan la pregunta que yo le planteé? ¿Por qué un padre que ama entrega a su hijo? Porque obviamente la persona que plantea eso dice: yo amo demasiado a mi hijo, ¿cómo lo voy a entregar por otra persona? Pero eso es lo más rico de la cruz. El Señor te amó tanto en medio de tus heridas que dio a su hijo para salvarte a ti. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te abrió su puerta? ¿Cuánto te abrió sus brazos? ¿Cuánto se fijó en ti en medio de nuestra suciedad y nuestra basura? Y te dijo: voy a la cruz por ti, voluntariamente. Me rindo por ti. Me entrego por ti. Yo tomo el castigo que te tocaba a ti. Si tú necesitas esa oración, si no le conoces, viniste un domingo de Ramos, tal vez sin esperar nada, tal vez solo obligado porque tus papás te trajeron. Seguir a Cristo es un camino difícil, pero es un camino. ¿Viste el video donde el chico escucha la voz y no reacciona 2 veces, sale corriendo a papá y lo abraza? Yo creo que muchos nunca han tenido ese abrazo. No tuvieron un padre, no tuvieron ese espacio, no tuvieron la oportunidad de que alguien les abriera sus brazos. El lugar donde me siento seguro. Jesús te ofrece ese lugar. Jesús te abre los brazos. Jesús es tu Padre. Hoy Dios te abre las puertas y el velo y te dice: ven, corre. Yo te abrazo de la forma que nunca has recibido.